La viña de Dios. Salmos capítulo 80. Vamos a tomar el versículo 8, 9 y vamos a leer esta palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra nos dice de la manera siguiente: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Señor, hermanos, añada bendición a esta palabra, ¿verdad?, que vamos a hablar esta mañana. La viña de Dios. Este término de la viña, hermanos, es un término que la Biblia utiliza como un símbolo, ¿verdad?, para referirse, hermanos, en sí a la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Toda la forma en que Dios elige este pueblo, hermanos, para hacerlo un pueblo para Dios, un pueblo para Jehová, ¿verdad? Lo elige, ¿verdad?, de entre todos los pueblos de la tierra, dice la Biblia, para hacerlo su pueblo. De ahí es que nace la historia de que el término es: hay un pueblo de Dios. Este pueblo es Israel y, ¿verdad?, Dios lo elige para hacerlo su pueblo. Yo meditaba al principio, cuando era más adolescente, no comprendía mucho esta situación, pero hoy adulta, hermanos, ve que ahora tantas naciones en todas partes del mundo, en todos los continentes, y uno dice: ¿por qué Dios toma a una nación para elegirla como pueblo? La elección, hermanos, nace desde que ellos eran esclavos en Egipto. Allá estaban ellos trabajando para los egipcios, habían llegado ahí, ¿verdad?, desde el principio, cuando ellos están siendo esclavos, y ellos clamaban a Dios para que Dios los libertara, y pasaron, dice la Biblia ahí, 430 años siendo esclavos de una nación que se llamaba Egipto. Y bueno, Dios decide libertarlos, ¿verdad? Pero ¿por qué se le llama viña? ¿Por qué se le conoce como viña? Porque el Señor hace una simbología refiriéndose a ellos. Como dice este versículo que comenzamos en el Salmo 80: hiciste venir una vid de Egipto. ¿Por qué dice así? Porque de Egipto la tomó. De ahí decidió Dios sacar a Israel con mano poderosa. Y el versículo lo que nos asegura es que Dios peleó por esta nación desde el principio. El verso dice: echaste las naciones y la plantaste. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque significa que Dios peleó por esta nación. Bendito sea el nombre de Dios. Echar algo significa, bendito sea el nombre del Señor, de alguna manera pelear, es impulsar hacia algún lugar, o lanzar, o tirar, o arrojar. Bendito sea el nombre del Señor. En medida humana, este término es pelear por una nación. Y sí, aún el mismo Faraón no quería dejar ir al pueblo. La palabra del Señor, bendito sea el nombre de Dios, nos dice que Faraón se resistió aún para dar el permiso de que este pueblo saliera de Egipto. Y Dios tuvo que pelear con Faraón, con el hombre que era asignado en Egipto como el hombre que gobernaba esa nación. Y él dijo: bueno, no los voy a dejar ir. Se creía el dueño de este pueblo,
dueño de los habitantes, ahí los tenía en sus tierras, y él dijo: son míos. Y Dios le mostró que no era cierto, que era un pueblo que él elegía y que por lo tanto tenía que libertarlo. Y la Biblia nos cuenta en el libro de Génesis una cantidad de situaciones que le vinieron a Egipto por causa de este pueblo, por causa de la soberbia, del orgullo de Faraón. Dios decidió castigarlo con plaga. 10 plagas fueron necesarias. Fueron necesarios tocar todos los cultivos de Egipto. Todo el agua de Egipto fue contaminada en sangre. Hermanos, los animales murieron. Es más, fueron usados animales para destruir, como la mosca, como el piojo. Tantas cosas, hermanos, que sucedieron. Todo para poder ablandar el corazón de Faraón y dejar ir a Egipto y dejar ir a Israel para sacarlo libre de Egipto. Y por eso es que en el mismo versículo del Salmo 80 dice: limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿Por qué? Porque se está refiriendo en un término, como dice, simbólico, que el Señor estaba plantando un nuevo pueblo, a lo que ahora Él conoce en este pasaje bíblico como una viña. Pero para poder sembrar algo había que limpiar el terreno, como toda cultivación, como todo cultivo. El sembrador, cuando va a sembrar algo, tiene que limpiar el terreno, tiene que, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Yo vi a mi padre hacer estas cosas cuando él tomaba un campo para sembrarlo. Primero lo mandaba a limpiar, a quitar todo lo que era el monte y todo eso. Algo así dice la Biblia: limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar, o sea, hiciste que sus raíces tomaran fuerza, porque arraigar algo es cuando la raíz se está introduciendo en la tierra y está tomando fuerza para que esa planta no fácilmente se mueva. Y aquí es donde nosotros vemos una cantidad, hermanos, de pasajes bíblicos hablando de lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vemos, hermanos, en el libro de Isaías, por ejemplo, ¿verdad? En el capítulo, gloria sea el nombre del Señor, capítulo 5, donde Isaías comenta diciendo en el versículo 1: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña, refiriéndose al pueblo. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Este pasaje bíblico nos relata que para Dios plantar este pueblo tuvo que trabajar muy duro. Dice que tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Una ladera fértil es un terreno que tiene buena tierra. Es como cuando nosotros vamos en las carreteras y vemos esos lugares que son aplanados, verdes, que son planitos, que no tienen, hermanos, suciedad más que el terreno en sí mismo. ¿Y para qué dice que había trabajado? Había cercado, despedregado, plantado. Eso habla de trabajo, porque para tener un lugar limpio, para tener un lugar dispuesto a sembrar algo, había que cercarlo y también despedregarlo. Despedregarlo es quitar todas las piedras del camino, quitar todo aquello que pudiera, ramas, todos los arbustos, todo lo que son las piedras. Dice, antes de plantar la vid,
Entonces, eso nos habla a nosotros de trabajo. Para poder plantar algo, hay que hacer trabajo. Entonces, eso es aplicado a la simbología de lo que es un trabajo de la viña. Pero espiritualmente, en la realidad, lo que significa es que Dios tuvo que trabajar terriblemente en los corazones del pueblo de Israel. Tuvo que también lo mismo, como dice la palabra de Dios, tuvo que despedregarlo, o sea, tuvo que quitar todos los estorbos de los corazones. Cuando Israel salió de Egipto, habían pasado 430 años en lo cual ellos vieron todo tipo de idolatría. Vieron tantas cosas que ellos salieron, bendito sea el nombre del Señor, con sus corazones, hermanos, arraigados a la idolatría. ¿Qué es lo que nosotros vemos? El primera actitud que tienen cuando estaban al pie del monte Sinaí. Moisés estaba ya en el monte y él estaba, hermanos, en comunión con Dios, recibiendo los mandamientos que Dios le iba a dar al pueblo. Pero allá abajo lo que había era una gran fiesta. ¿Por qué? Porque el pueblo había logrado convencer a Aarón de que hicieran un becerro de oro para levantar un Dios al cual pudieran ellos adorar y luego decirle: tú eres nuestro Dios que nos ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando ellos recientemente habían visto el mar rojo abrirse y que Dios había peleado por ellos, había hundido a todos los ejércitos de Egipto en el mar. Entonces Dios se molestó en gran manera, le dijo a Moisés: mira, allá abajo hay alarido, en el campamento hay una bulla enorme. Y no era peleando que estaban, era celebrando. ¿Por qué? Porque en los corazones del pueblo había una cantidad de cosas que necesitaban ser, llamémosle así, despedregadas, quitadas de sus corazones. Y en un lenguaje actual nosotros podríamos decir, tenían tantas manchas, tantos pecados, como dice la Biblia, que ni el mejor jabón del mundo podría quitarles. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí es donde entra la palabra cuando dice: yo los he cuidado como se cuida el mejor viñedo. Y esto nos lleva a reflexión de que la viña requiere un trabajo enorme. Yo he tenido la oportunidad de ir a un viñedo real, de esos grandotes, y son preciosos. Usted ve unas plantaciones hermosas, alineadas, pero requieren un gran trabajo para que la cosecha de uvas, hermanos, se pueda dar. Los trabajadores de las viñas tienen que estar pendientes de su limpieza, de su poda, de su abonación, de todo. Y el Señor dice: yo los he cuidado como se cuida el mejor viñedo. Hablando de Israel, Dios había sacado, cuidó sus antepasados y se portaron de manera rebelde, que son como un viñedo, les dijo Dios, que solo produce uvas podridas. ¿Por qué? Porque en ese capítulo 5 de Isaías les dice que había plantado vides escogidas, hablando de que el Señor habían visto en ellos algo especial. Y dijo: estas van a ser mis plantas, estas van a ser mis vides. Hermano, cuando un sembrador va a sembrar algo, si son tomates, quisiera que los tomates, la planta crezca saludable, que no se la vaya a comer el gusano, que no vaya a comérsela la plaga. ¿Por qué? Porque lo que está esperando el que siembra es que el fruto que produzca sea bueno, que el tomate salga bueno. El que siembra naranjas quiere que las naranjas sean sanas, que no salgan a medio, hermanos, crecimiento, que no salgan
dañadas, que no se las dañe el clima. Y Dios le estaba diciendo a Israel: yo planté vides escogidas. ¿Por qué? Porque dice que Dios esperaba uvas, esperaba frutos, en otras palabras. Pero dice que la vid le produjo uva silvestre. Y la uva silvestre es una uva también de la planta, de las que nacen en el campo. Nacen porque nadie las sembró, simplemente nacen. El problema de la uva silvestre es que es ácida, no es tan sabrosa en el paladar del hombre. Como la vid que él había trabajado, que también había, dice, cercado, había preparado el terreno, había sembrado lo mejor. Eso da a entender el valor que tiene Israel delante de Dios, lo que significa para Dios Israel. Dice que eran plantas escogidas, y esto es aquí donde nosotros los cristianos, los creyentes, tomamos esta palabra, hermanos, para meditar en esa apreciación que tiene Dios de su pueblo. Usted y yo, que nos hemos convertido al Evangelio, usted y yo que estamos en Cristo, de los tantos miles de seres humanos o millones que hay en el planeta Tierra, Dios nos eligió a nosotros. Y aunque la Biblia declara que la salvación es para todo el mundo, porque así dice la Biblia, que Dios no quiere que nadie se pierda. O sea, en el plan de Dios no está que ningún ser humano se pierda. Pero el Señor ha dejado, hermanos, un proceso para poder volver a Él. Y ahora la Biblia dice que el pecado entró al mundo, el pecado dañó la humanidad, la creación, porque así dice la palabra de Dios, que por un hombre entró el pecado al mundo. Asimismo, por un hombre también Dios ha permitido la salvación. Este es Jesucristo. Ahora el Señor dice: bueno, el que quiera venir al Padre tiene que venir a Cristo. El que quiera ir al cielo tiene que ir a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y por lo tanto, la Biblia dice, Jesús dijo que nadie podía venir a Él si el Padre no le traía. Si todo el mundo fuese salvo, entonces no hubiera ninguna religión. Si todo el mundo va a ser salvo, ¿de qué sirve entonces el Evangelio? Pero no, el Señor habla de una viña especial, de un pueblo que Él eligió. El pueblo de Israel es el simbolismo, hermanos, que el Señor toma y donde habla de que el Señor ha trabajado todo el tiempo. Y esto nos debe llevar a pensar a nosotros que es cierto, cuando el Señor toma una vida hoy en día, cuando alguien viene al Evangelio, normalmente esa vida viene, hermanos, golpeada del pecado. Personas que han hecho, hermanos, con su vida, con su cuerpo, con sus cosas, todo lo que han querido. Han metido vicios a sus cuerpos, han cometido pecados, adulterios, mentiras, lascivias, engaños, hermanos, fornicaciones, todos los pecados que la Biblia menciona, que es una lista enorme, hermano, envidias, pleitos, disensiones, tantas cosas que el hombre comete, que para Dios volverlo a plantar en el pueblo de Dios, primero tiene que trabajar esa vida, lo tiene que despedregar, lo tiene que limpiar, bendito sea el nombre de Dios, para luego ponerlo, como dice la palabra de Dios, en un estado en el que esa persona se sienta, bendito sea el nombre del Señor, como parte del pueblo de Dios. Y la verdad es que la Biblia lo rectifica. En el capítulo 5 de Isaías, verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. O sea, él dice, el pueblo de Israel es la viña, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. O sea, se está refiriendo que los hombres son las plantas. Por eso cada vez que un hombre viene al camino de Dios, es como si Dios plantara una planta en su viña, en su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto, amados hermanos, es algo que nosotros tenemos que
mirar ese trabajo de Dios, esa obra de Dios, esa apreciación de Dios con cada hijo suyo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice ese libro de Isaías que el Señor, bendito sea el nombre de Dios, le puso un cercado. Yo recuerdo que en el mensaje del viernes yo le hablaba a usted que Dios pone un vallado alrededor de nosotros. Usted no lo ve, yo no lo veo, pero la Biblia dice que el Señor pone un vallado de protección alrededor de nosotros. Y ese vallado lo vio Satanás cuando atacó a Job. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo a Dios, cuando estaba discutiendo la fidelidad de Job, Dios le dijo: no has visto a mi siervo, no has visto a mi hijo en la tierra, no hay otro como él, le dijo Dios. Y Satanás le cuestionó la fidelidad a Dios cuando le dijo, él te alaba, él te bendice, porque tú lo tienes rodeado, porque lo tienes protegido a él y a todo lo que tiene, le dijo. Eso cuando yo lo entendí espiritualmente, Dios lloré. ¿Por qué, hermano? Porque sobre nuestra vida hay una protección que Dios pone alrededor de nosotros y de todo lo que tenemos. Y ese vallado Satanás lo ve y por lo tanto no puede traspasar esa protección de Dios hasta que Dios le autorizó el permiso. Porque allí lo que estaban discutiendo en el libro de Job capítulo 1, nosotros estamos mirando que lo que estaba en discusión era la fidelidad de Job. Job le dijo: Dios es limpio, es recto, es temeroso de Dios, apartado del mal. Podríamos decir un creyente perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Imagínese. Pero Satanás le dijo: no. Le dijo: ¿acaso te teme de balde? ¿Acaso te teme de gusto? En el versículo 10 le dice: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ese versículo es tremendo, porque eso es lo que garantiza es que hay un vallado de Dios en nosotros, una cerca que el enemigo no puede traspasar, que ahí adentro de ese vallado está su vida, está su casa, está su familia, todo lo que usted posee, su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás le dijo: tú lo has cercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene. Y todo el trabajo de sus manos le ha dado bendición. ¿Ha visto usted que usted es bendecido en el trabajo? ¿Sabe por qué? Porque Dios le añade esa bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando una persona es bendecida, cuando dice ahí, y sus bienes han aumentado sobre la tierra, o sea, porque Job era un hombre rico. Job era un hombre que tenía muchísimas posesiones. Bendito sea el nombre del Señor. Era un hombre que tenía una capacidad terrible en su hacienda. Unas 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, tenía criados. Ese hombre hacía unos banquetes terribles. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la Biblia que todo eso estaba bajo la protección de Dios. Satanás cuestionó a Dios cuando le dijo: ¿acaso te teme de balde? Es como que si ahora dijeran del creyente: ¿acaso te sirven en vano? No, si te sirven porque obtienen beneficios. Entonces la Biblia dice que Satanás, ¿verdad?, pidió el permiso. Extiende ahora tu mano, le dijo, y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Porque eso es lo que quiere Satanás, que los creyentes, hermanos, estén renegando de Dios, que se cansen de Dios, que no le sirvan a Dios, que se alejen de Dios. Entonces Dios le dio permiso a Satanás. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Pero le dio permiso, lo que tiene. Solamente le dijo:
no pongas tu mano sobre él. No le dio autoridad para que lo tocara a él. Y Satanás salió y no le dejó ni un animal vivo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque él, hermanos, no va a reparar el día que haga daño en el hombre. ¿Por qué cree que la humanidad, por qué usted cree que el mundo, cuando está fuera de Cristo, cuando está fuera de los caminos de Dios, el diablo no repara destruir a un joven, destruir a un anciano, metiéndolo a pecados, a vicio? El muchacho de hoy en día que está en vicio se mete droga de una cosa, de otra, sigue las corrientes del mundo, anda fornicando, anda pecando, anda haciendo de todo. ¿Por qué? Porque Satanás no repara cuando destruye. Satanás le quiere destruir la vida misma a la persona. A él no le importa si le destruye la mente a un joven, a un anciano. A él no le importa si le destruye el cuerpo. Porque ¿qué hacen los vicios? Destruir. Y Satanás, cuando entró, le dijo: tócale los bienes. Porque le dijo: los bienes. No, hombre, le llevó todos los animales de una sola. Bendito sea el nombre de Dios. Le tocó todo, absolutamente todo. No le dejó nada que no tocara. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí es donde nosotros vemos esta semejanza, hermanos, de la viña. ¿Por qué? Porque estas personas, bendito sea el nombre de Dios, en el tiempo antiguo, Dios le dijo: estos me obedecieron, pero ustedes son rebeldes, le dijo. En el tiempo de Jeremías. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jeremías ya estábamos hablando de otra época difícil en la que el pueblo de Israel había entrado en rebeldía. Ya ellos eran una viña que ya había pasado por años. Ya estaban ellos en su tierra. Ya habían gozado, hermanos, de entrar a la tierra prometida. Ya estaban en Jerusalén, estaban en Canaán. Entonces, en el tiempo de Jeremías, en el capítulo 2, verso 21, él dice: te planté de vid escogida, eras una simiente verdadera. Todo el pueblo, ¿cómo pues te ha vuelto sarmiento de vid extraña? Lo mismo que le dijo en el libro de Isaías. En Isaías él le dijo: esperaba que dieses uvas, pero has dado uvas silvestre. Porque esto está hablando del fruto. Cuando la gente se aparta, cuando la gente está en Dios, va a producir frutos espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Los frutos espirituales son aquellos, hermanos, que que son, hermanos, resultado de vivir en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Los frutos espirituales los describe el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, versículo 23. Los frutos de Dios deberían ser el amor. Una persona puede venir, hermano, muy golpeada del mundo, muy arrastrada de situaciones, de pecados, de tener una vida, como dicen, ¿verdad?, a la deriva. Pero una vez que viene al Señor, Dios limpia a esa persona. Dios le quita todo a esa persona. Y entonces viene el Señor y con el espíritu que planta sobre el corazón del hombre, el hombre va a producir frutos espirituales. Si el hombre odiaba, ya no tiene que odiar. Si el hombre andaba en una tristeza profunda, el hombre va a volver al gozo. Si andaba el hombre que no tiene paz en el mundo, el Señor le produce paz. Usted ve que la gente afuera es impaciente, es áspera, es tosca, es grosera, es malcriada, es irreverente, no tiene dominio la gente. Actúa como sea, es orgullosa, es altiva, es traicionera, no tienen bondad. No son ni muchas veces tan siquiera amables algunas personas. Pero una persona de esas que Dios toma del mundo, y una vez que el Señor lo limpia y lo planta en su viña, esta persona con el tiempo tiene que producirle frutos espirituales, a lo que la Biblia dice que estos son los frutos
del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Todas esas cosas las produce el Espíritu. Por eso es que es raro y feo a la vez cuando un cristiano, siendo cristiano, que se supone que Dios limpió su vida pasada, Dios ha trabajado en esa persona, nosotros seamos, hermanos, de repente aparezcamos con frutos carnales. Los frutos de la carne, el mismo libro de Gálatas capítulo 5, nos dice que los frutos del Espíritu son esos, ¿verdad? Manifestados, dice que son, pero también se manifiestan los frutos de la carne. Los frutos de la carne son el adulterio, son las fornicaciones. ¿Por qué cree que la gente fornica en el mundo y adultera y anda en la inmundicia, en el pura lascivia, deseando tocar y lo que sea que le dé? Fruto de la carne, es fruto de un corazón que no tiene a Dios adentro. El versículo 20 de Gálatas capítulo 5 dice que otro fruto es la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, los celos, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo es que la Biblia nos pone en esta condición? Una condición clara. La persona que practica estas cosas, el que hace estas cosas, no heredará el reino de Dios. Eso es terrible, hermanos. Es terrible. Entonces, ahora tiene sentido cuando la Biblia dice que Dios, para poder plantar esta viña, la tuvo que despedregar. Usted sabe lo que es arrancar la idolatría de un corazón. Usted sabe lo que es salvar a una persona que ha practicado hechicería. Y de repente usted ve que aquel brujo de aquel pueblo se convierte a Cristo. Para Dios ponerlo en su viña lo tiene que limpiar primero. Usted ha visto esas personas allá en nuestras tierras que le gustaba pelear y le gustaba insultar y enemistarse con uno. Insultos a veces por un pollo, por una gallina, por un palo que estaba en el terreno y la mitad en el terreno de uno y la mitad en el terreno de otro, porque el fruto de este árbol caía al lado del vecino y el vecino se comía un mango. La gente se enemistaba por todo. Y dice Dios: esto se los escribo con amonestación. Como ya les dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es que una persona muere borracha. Una persona muere borracha, no puede ir al reino de Dios, porque la misma Biblia dice: los borrachos no heredarán el reino de Dios. Esto es fuerte para el amigo que practica estos vicios. Es fuerte para la persona que tiene, qué sé yo, un familiar en estos vicios. No es fácil escucharlo, y yo como predicadora lo entiendo. Pero yo como predicadora también estoy obligada a decirle la verdad a la gente. El deseo de Dios no es que las personas se pierdan. El deseo de Dios es que las personas vengan al conocimiento de Dios. Pero Dios ofrece el conocimiento libre y gratuito. Pero la persona tiene que poner de su parte para escapar. Permitir que Dios entre, como dice la Biblia. He aquí, dijo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Le toca a Dios el corazón al hombre? Sí, ¿cuándo? Cuando le presenta el evangelio. Y el Señor lo que está haciendo es haciendo la acción de tocar el corazón. Y aquí yo toco la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz,
Para que Dios entre, la persona tiene que prestar oído a lo que está haciendo, a prestar oído a lo que Dios está queriendo trabajar en su vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y así lo dice la palabra de Dios. Si alguno oye mi voz, me abre la puerta, yo entraré a él, voy a cenar. O sea, habla de una relación en la cual el Señor dice, voy a comer con él, me voy a sentar con él. Pero para eso, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, Dios tiene que primero despedregar los corazones, quitar las piedras del pecado. Imagínense alguien, hermanos, que practique el homicidio y aún aquellos pecados que no se ven en el cuerpo, como por ejemplo la envidia. El envidioso, por ejemplo, la envidia, porque es contada como uno de los pecados también terribles que no va a permitir que la gente entre al reino de Dios, porque la envidia es un mal, es desear lo que otro tiene. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia así lo determina, hermanos. Estas personas que, bendito sea el nombre de Dios, son celosos. Los celos, hermanos, nosotros hemos oído por años que son enfermedades. En realidad son pecados, son frutos de la carne. Una persona que cela a otro, una persona que está llena de ira. Usted ve esa gente violenta que golpea a la mujer, golpea a los hijos, se anda golpeando con cualquier borracho en la calle. Esta gente que está llena de enojo, de ira, Dios necesita quitar Dios ese enojo. Por eso es que Pablo nos invita a nosotros, quítense de vosotros, dice la palabra del Señor, todas las amarguras. Así dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros, dice, todas las amarguras, todos los enojos, toda la ira, toda la gritería, toda la maledicencia, todas las malicias. Porque los creyentes no debemos ser así. Los creyentes podemos, hermanos amados, no estamos diciendo que es algo que no podemos hacer. Claro, nosotros vivimos en una materia débil, la carne. Todos tenemos la misma materia, es carne. Pero como ahora en nosotros los creyentes habita Cristo, habita el Espíritu de Dios, Dios espera que le produzcamos frutos diferentes. Bendito sea el nombre de Dios. Y por esa razón es que está la frase, cuando el Señor le dice en su palabra en Isaías, esperaba que diese uva y ha dado uva silvestre. Esto habla cuando un creyente, ¿verdad?, Dios lo plantó en un lugar y el Señor está esperando frutos como la paz, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Y el creyente le está produciendo frutos carnales. Pareciera, hermano, como dice la Biblia en Jeremías, te planté de vid escogida, simiente verdadera. ¿Cómo es que te volviste sarmiento de vid extraña? Este es un lenguaje que utiliza el Señor en la Biblia para hablar del pecado, de las manchas, hermanos, que el hombre tiene, que cuando se vuelve rebelde vuelve a cometer. Y le dice, yo te planté en un viñedo, estaba limpio. Yo creo que ha de ser decepcionante para un hombre que cultiva una vid y de repente ha esperado tanto tiempo que la planta crezca, que la planta eche su ramaje o su follaje, como le llama en la Biblia, y de repente va y mete la mano a buscar si ya tiene uvas. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo que encuentra es que las uvas están podridas, son frutos que no se pueden comer. Dice, yo te planté de vid escogida, pero has producido uvas podridas. Encontré una versión, hermanos, de una Biblia, la versión internacional, que menciona este versículo de esta manera. Jeremías 2:21. Yo te planté como vid selecta, con semilla genuina, dice ese versículo. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Es terrible, hermanos. Por eso es que nos cae juicio cuando nosotros, siendo cristianos,
nos apartamos del Señor. Porque no es algo que, solo me salgo de la obra, solo me salgo del evangelio. Eso pareciera sencillo. La gente no sabe que al salirse le va a producir a Dios otro tipo de frutos carnales. Y Dios, en el trabajo que ha hecho de cuidar a su pueblo desde el principio, lo primero que el Señor le dice: yo te di mis leyes. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le dio leyes a Israel. Lo sacó como un pueblo, sí, pero ahora le dijo: bueno, le voy a poner leyes, voy a ponerle mandatos, voy a establecer estatutos para que ustedes tengan una guía, para que puedan caminar basado en esa guía. Era cierto que habían salido de Egipto todos corrompidos, todos viciosos, todos, hermanos, llenos de cosas, pero Dios le dijo: bueno, vamos a poner leyes. Por eso la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 19:5: ahora pues, le dijo Dios, si dieres oído a mi voz, guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo Dios a Moisés. Aquí, hermano, es donde entra esta frase, hermanos, de que Dios tiene un pueblo que Él sacó de Egipto, lo limpió, como dice la palabra del Señor, lo trabajó para volverlo, dice ahí, un reino de sacerdotes, un reino de gente santa. ¿Por qué? Porque ya está hablando de la pureza de lo que Dios empieza a hacer en el pueblo de Dios. Le llama gente santa porque santo viene de limpio, santo viene de puro. Bendito sea el nombre de Dios. Viene del término que santo significa que es una persona que está apartado, dedicado, consagrado a Dios. No es un término, hermanos, de idealizar o poner como Dios a alguien. Es un término que se refiere a la acción que ha hecho Dios en el hombre después que le limpia su pecado. Dice: lo aparto para mí. Y ahí es donde nace que el Señor le dijo a Israel: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Verdad? Porque así es como opera la palabra del Señor. Dios tiene su pueblo y el pueblo tiene su Dios. Por eso somos un pueblo diferente, un pueblo que está basado en las leyes de Dios. Por eso es que la iglesia de Cristo, los creyentes, los evangélicos, no se rigen por las leyes, hermanos, terrenales, sino por la ley espiritual, que en este caso es el mandato de Dios que está escrito en la palabra de Dios. La gente en el mundo se rige por las leyes del mundo. El mundo da libertad para que la gente haga lo que quiera. El Señor dice: ustedes no pueden hacer lo que quieren, sino lo que está escrito acá. Y aquí es donde entra la contradicción del hombre contra Dios cuando se revela su palabra. Entonces, amados hermanos, de ahí nace la frase famosa de que nosotros tenemos un pueblo diferente en la tierra. Somos un pueblo diferente y que Dios es el Dios de este pueblo. El Señor lo dijo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, Dios en su cuidado dijo: van a andar bajo mis leyes, van a andar bajo mis estatutos. Por eso cuando el pueblo de Dios estaba al pie del monte Sinaí, y mientras Dios le daba estas leyes a Moisés, allá abajo había una gran fiesta celebrando el becerro de oro que habían hecho. ¿Por qué? Porque Egipto habían visto tantas veces hacer dioses en Egipto que ellos dijeron: bueno, hagamos uno nosotros, vamos a levantar un Dios. Dios se molestó tremendamente y le dijo a Moisés: allá abajo hay un alarido terrible. Es este pueblo que está haciendo lo que quiere. Dice que Moisés
rompió los mandatos de Dios. Moisés tiró las tablas en su enojo, bendito sea el nombre de Dios. Y después el Señor lo tuvo que hacer que volviera a subir al monte para pasar otros 40 días bajo ayuno, escribiendo ya no Dios con su dedo, sino Moisés tuvo que escribir en aquellas tablas, hermanos, de piedra, las leyes que el Señor le dictó para él. Y ahí es donde nacen los 10 mandamientos, que fueron los primeros que le dio, ¿verdad? El primero dice: no te harás imagen. O sea, no tenían que hacer becerros. No te harás imagen, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, no harás nada de esas cosas. Por eso es que la Biblia dice ahí en el pasaje que leímos en Efesios, que estas cosas, hermanos, no deben estar en vosotros. Y cuando usted lee el libro de Gálatas, le dice que la idolatría es un fruto de la carne. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas para nosotros aplicarlas hoy en día, nos damos cuenta en esta historia bíblica del pueblo de Israel que Dios siempre ha tenido cuidado al darle primero los mandatos de Dios. Luego dice la Biblia que Dios le dio jueces. Dios permitió que el pueblo fuera gobernado por jueces, que fuera gobernado por sacerdotes, por profetas. ¿Para qué? Para que le enseñaran al pueblo las leyes de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13, dice que Jehová amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciéndole: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a nuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo Dios no dejó solo a Israel. No, Él mandaba profeta. Moría un profeta, levantaba otro. Levantó, dice ahí, sacerdotes. Levantó también jueces. ¿Para qué, amados hermanos? Dice aquí que por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. O sea, nunca los dejó solos, siempre había alguien que guiara al pueblo de Dios. Dice que si venían amenazas a Israel, Dios le dio libertadores. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venían enemigos, Dios levantaba hombres preparados, dotados de cualquier tipo de don o sabiduría para que peleara por Israel. Por ejemplo, el libro de los Hebreos en el capítulo 11 da una lista que dice ahí que es incontable. ¿Y qué más digo? Dice Hebreos 11:32, porque tiempo faltaría contando ¿de qué? De Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, de Jefté, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, dice, ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la historia de cada uno de estos hombres, por ejemplo, Sansón fue un juez que Dios levantó en una época para que fuera, hermanos, el que libertara a Israel de los filisteos. Y va a ver usted la historia de este muchacho que podía destruir a un león, podía arrancar las puertas de una ciudad. Era un muchacho que cuando venía el Espíritu de Dios sobre él podía matar hasta 300 personas de una sola vez, que tenía la capacidad de agarrar un montón de zorras, que agarrar una zorra ha de ser terrible. Yo siempre me imagino ese escenario. ¿Cómo ha de costar agarrar una zorra? Las zorras son veloces. Él agarró 300 zorras una vez para mandar a quemar todos los cultivos de los filisteos. Cosas impresionantes que hicieron. ¿Y todo para qué? Porque Dios dice, mandó libertadores para cuidar al pueblo de Israel, para protegerlo. Entonces, ¿pero qué esperaba Dios con el tiempo? Lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra del Señor. Dice que la había cercado, la había despedregado y la había plantado de vides escogidas.
había hecho una torre, había hecho un lagar. O sea, un lagar es un lugar donde recogen la uva y ahí la depositan para luego aplastarla. Pero dice, esperaba Dios que diera uvas, o sea, que produjera el fruto que había plantado. Porque la misma Biblia dice que un árbol, o sea, un árbol no puede dar, un árbol bueno, ¿qué dice? No puede dar frutos buenos, no puede dar frutos malos, un árbol. Mateo capítulo 7, Jesús estaba explicando en el versículo 17 de el libro de Mateo 7, dice ahí Jesús explicando que el árbol se conoce por los frutos. O sea que no se pueden recoger, dice, de las uvas espinos, no se pueden escoger de los higos abrojos, porque todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Porque lo que asegura ese versículo es que por los frutos se conocen los árboles, refiriéndose que si las plantas son los hombres, si la planta es usted y yo, si usted y yo somos el plantío de Dios, Dios espera que un creyente produzca frutos buenos, porque es un buen árbol, ya Dios lo sembró, Dios lo limpió, Dios lo cuida. Entonces, si el árbol es bueno, Dios espera frutos buenos, pero de un árbol malo, del pecador, del impío, Dios espera lo mismo, o sea, espera el fruto malo. ¿Por qué? Porque Él dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, o sea, un creyente no puede dar frutos malos. Tampoco el árbol malo, o sea, el pecador no puede producir frutos buenos. Porque todo el árbol, o sea, todo árbol que no da buen fruto es cortado, dice, y echado en el fuego. Eso tiene sentido. Mi padre una vez sembró un palo de limón. Yo siempre cuento esto en mis mensajes porque era real. Yo vi esto en mi casa. Mi papá era fanático de sembrar plantas que producían frutos. Mi mamá era fanática de sembrar plantas que dieran flores. Pero mi papá siempre andaba viendo de sembrar una planta de guineo, una de chile, una de limón, una de mangos, una de jocotes. Y yo recuerdo que una vez él, emocionado, compró una planta de limón y lo sembró. Y el árbol creció, hermanos. Cuando llegó el tiempo de ver los frutos, no le miento, echó un limón, echó nada más, uno solo. Y mi papá estaba un poco molesto, porque solo había echado uno nada más. Y dijo, esta planta no sirve, dijo mi papá, la voy a arrancar. Mi mamá le dijo, no, espérate, déjala, tal vez el otro año da más. Recuerdo que el siguiente año la planta, hermanos, estaba normal, se le había abonado y todo, y solo echó, de verdad, hermano, un limón. Mi papá no esperó segunda. Recuerdo que fue a arrancar aquel árbol, fue a buscar la pala, lo arrancó y lo botó y se fue a comprar otro. Se fue a comprar otro árbol que hasta el día de hoy, ese árbol todavía está en la casa de mis padres. Y cuenta mi mamá que a veces da unas cosechas tan enormes que a veces ella tiene que o regalar o vender limones. Entonces a mí me da risa cuando cuento esto, porque yo vi a mi padre en su cara, en su rostro, la actitud que hizo. Todo sembrador, cuando siembra una planta y aquella planta no le produce lo que espera, hay un enojo. Por eso es que la Biblia dice que este específicamente, el árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. En la Biblia dice, es echado en el fuego. Yo recuerdo que esto es algo normal y esto es algo que Dios espera de nosotros. Dios espera frutos. El Salmo 107:37 dice que los que siembran campos, los que plantan viñas, deben rendir abundante fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que esperan frutos copiosos en gran cantidad. Esperan frutos abundantes.
¿Qué cree que espera Dios de los creyentes? Frutos. Que aquellos que eran enojados en su vida pasada se vuelvan pacíficos. Que aquellos que eran amargados en el mundo, aquellos que tenían defectos terribles de enojo, de ira, ahora gocen de una paciencia porque han sido trabajados en la viña de Dios. Dios espera que su pueblo le produzca frutos. Bendito sea el nombre del Señor, pero frutos buenos. Por eso es que el Señor nos dice: guardaos, pues, de que vuestro corazón no se infatúe. ¿Y qué significa fatuo? Que se vuelva vanidoso, que sea presumido, que sea presuntuoso. Personas petulantes, jactanciosos, necios. No, Dios quiere ver que el corazón sea humilde y sencillo. Eso quiere decir la Biblia, que el corazón no se infatúe, sino que se vuelva humilde y sencillo. Y para lograr eso, nosotros necesitamos dos cosas: el Espíritu de Dios y la palabra corrigiéndonos cada día. Porque ¿qué produce eso? Cuando la persona es vanidosa o petulante o jactanciosa, dice que eso hace que el furor de Jehová se encienda sobre vosotros. Que Dios cierre los cielos para que no hayan bendiciones ni de lluvia, ni la tierra produzca frutos. Y luego, ¿qué dice? Perezca pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Dónde dice eso? Deuteronomios capítulo 11, versículo 16 y versículo 17. Eso es lo que va a pasar. Que cuando Dios ve que la persona en el evangelio continúa con sus malas actitudes, entonces dice: va a venir el furor de Jehová sobre vosotros. Dios va a cerrar los cielos y no habrá lluvia, dice ese versículo, ni la tierra va a producir su fruto. Va a perecer pronto de la buena tierra y no habrá oportunidad. El versículo 28-63 de Deuteronomios, la Biblia dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien, en multiplicaros, así se gozaba Jehová en arruinarlos y en destruirlos, y eran arrancados de sobre la tierra a la cual entraban para tomar posesión. Esto era cuando Israel se volvía rebelde, se volvía desobediente. Cuando en el pueblo de Dios la gente no quiere oír a Dios, aún estando adentro del evangelio, no quiere obedecer a Dios, no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces dice la Biblia: así como el Señor se gozaba de hacerle bienes, también se va a gozar en multiplicarle los males, en arruinarlos y en destruirlos. Y usted vio en la historia de Israel que cuando Dios miraba la rebeldía de Israel, la desobediencia de Israel, la idolatría de Israel, Dios permitía que entraran los pueblos vecinos que eran enemigos y los destruyeran. Cuando Dios levantó a Gedeón, era porque los madianitas estaban apoderándose de todas las cosechas del pueblo de Israel. Dios permitía que Israel sembrara el producto, las cosechas, y que cuando ya estaban los frutos para cortarse, venían los madianitas y se los comían. ¿Por qué? Porque Israel no estaba dando frutos. Porque tenían el corazón, hermanos, desobedeciendo. Adoraban a Dios de labios, pero el corazón se iba tras ídolos. Ellos pretendían falsamente amar a Dios. Eran infieles. De manera que Dios miró la corrompición de ellos, la adoración del culto que ellos hacían de vez en cuando. Y por eso es que le dice: se han portado como plantas venenosas que han arruinado la plantación. Porque eso es lo que hace cuando uno no es recto delante de Dios. Cuando en vez de la verdad hay mentira. Cuando en vez, hermanos, de la verdad hay falsedad. Cuando hay doblez de corazón. Cuando se corrompe la rectitud moral. Cuando usted ve a un creyente que es bandido, que anda mintiendo y le dice: no, yo soy creyente, pero miente, pero le gusta andar haciendo cosas que no debe hacer. En realidad es una planta, pero se ha dañado.
es una planta de la viña de Dios, pero se ha, como dice, vuelto sarmiento de vida extraña, porque se supone que el fruto que Dios espera es un fruto bueno. ¿Sabe que una planta tiene valor por el fruto que produce? Israel era una viña que Dios había hecho crecer. Por eso la Biblia dice, cuando leíamos al principio, que Dios la hizo arraigar sus raíces y llenó la tierra. O sea, dando a entender que le había permitido crecer. Por eso hoy en día usted va a ver el pueblo de Israel en todas partes del mundo. En todas partes del mundo va a ver usted a un judío. ¿Por qué? Porque Dios permite que el pueblo de Dios crezca. Lo mismo en todas partes del mundo usted va a ver evangélicos. No hay un pueblo donde no hay una iglesia cristiana. No hay un pueblo donde Dios no levante obra de Dios. Porque lo que dice ese versículo es real. El Señor hace que las raíces de su pueblo se arraiguen y que llenen la tierra. Pero cada vez que un creyente o el pueblo de Dios se contamine de maldades, de obras malas, entonces Dios permitirá, como decía la palabra, de que sean también ellos, hermanos, como dice ahí, vea, que sean ellos alcanzados por los juicios de Dios. Como dice ahí, vea, se va a gozar Dios en arruinarlos, en destruirlos, porque Dios permite. Mire, cuando atacan a Israel, una de las recientemente, que ahorita estoy un poquito descontinuada de cómo está esa guerra, pero esta guerra que reciente que acaba de pasar, vaya, entre este grupo Hamas e Israel, la primera pregunta que yo me hice fue: Dios, ¿cómo estará la condición espiritual de este pueblo para que tú permitas este tipo de guerras? ¿Qué estarán haciendo mal? Porque eso es lo que pasa, hermanos. Tenemos que preguntarnos. Las cosas no suceden solo por suceder. Tienen un detrás siempre, una razón. Y eso es algo que nos cuesta a nosotros ahora en día ponernos a pensar. Que muy frondosa puede estar una plantación, un pueblo, pero y Dios le puede permitir abundancia, le puede permitir crecimiento, que el fruto se multiplique. Pero si este mismo pueblo también abunda la desobediencia, también abunda la rebeldía, también abunda el hecho que la gente se aleje de Dios, entonces Dios le va a proceder de acuerdo al fruto. La Biblia dice que Dios nos declara a nosotros qué es lo que quiere de nosotros. Nos ha puesto delante de nosotros lo que es bueno, dice Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que está pidiendo Jehová? Solamente que haga justicia, que ames la misericordia, que te humilles ante tu Dios, que juzguemos conforme a la verdad, que hagamos piedad cada uno con su hermano, dice Zacarías 7:9. Cuando nosotros no hacemos esto, entonces nos volvemos de repente en sarmiento de vidas extrañas. Bendito sea el nombre de Dios. Y si hay algo, hermanos, que Dios, hermanos, observa de nosotros, es el fruto. Por su fruto los conoceréis. Cuando usted, que es creyente, ve a otro creyente siendo un creyente verdadero, ese creyente está produciendo fruto bueno. Pero si usted ve un creyente en la viña de Dios, un creyente que es malcriado, que es grosero, que es abusivo, que es malandro, vaya, ese es una vid, pero es extraño su fruto. No es el fruto que Dios está esperando de la persona, porque en Isaías capítulo 5, versículo 7, Dios dice: esperaba juicio y he aquí vileza, esperaba justicia y he aquí clamor. ¿Qué quiere decir eso? Porque recuerde que la Biblia dice aquí en Isaías 5
que Dios esperaba que el pueblo diese uvas, y dio uvas silvestres, aunque era el pueblo de Dios. Ahora Él dice, espiritualmente hablando, yo esperaba de ustedes juicio. O sea, esperaba que ustedes entendieran, discernieran, valoraran el trabajo de Dios, que fueran gente cuerda, que fueran sensatos. Pero ¿qué es lo que recibo de ustedes? Vileza. O sea, se han vuelto viles, son bajos en hacer cosas malas, se vuelven contaminantes, despreciables, se han vuelto malvados. No tengo confianza en ustedes. Eso es terrible, hermanos. Esperaba Dios justicia, y aquí clamor. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que del ser humano, especialmente, dice que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Ya el hombre desde que nace bajo esta condición. Moisés, dice la Biblia en Deuteronomios 32, que él dijo que Israel iba a producir uvas venenosas, o sea, frutos malos, vaya. Porque la vid de Sodoma, dijo Moisés, es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. O sea que esto nos da a entender a nosotros que si el hombre se guiara por sí mismo, lo más seguro es que el fruto que produzca sea inmoralidad. ¿Por qué? Porque dice, la uva de ellos es ponzoñosa, racimos amargos. Hablando de que el hombre, cuando se guía a sí mismo, va a producir frutos malos. La inmoralidad sexual que hay ahora, no, hombre, eso está devastado en esta humanidad. Vaya a ver si la gente siente temor ahora. No, hombre, si como dice la Biblia, lo que antes cometían a oscuras, ahora lo ponen a la luz. Si antes se cuidaba la gente para hacer un pecado, ahora lo expone. Mire, bendito sea el nombre del Señor. Todas estas desviaciones, hermanos, que hay ahora en cuanto a la inmoralidad sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hermanos, todo esta infinidad de ramas que salen de toda esta ley, hermanos, desviada que hay. Levíticos dice, no te echarás con varón como con mujer. Esto es abominación. Oiga, la palabra abominación en la Biblia es un término que se utiliza para decir que es algo que Dios rechaza, que es algo que Dios condena, es algo, hermanos, que le causa a Dios repulsión, que le provoca rechazo. Dios aborrece el pecado inmoral. Pero vaya a ver el hombre. Dígame usted si los frutos de los hombres no son ponzoñosos. Dígame usted si los frutos que produce el hombre no son amargos. Son amargos. Son terribles. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Él dice que va a traer quebrantamiento de la ley, ¿verdad? Es sin duda que Dios, cuando castigue, no tendrá un trato piadoso con el hombre. Será un trato cruel, hermanos. ¿Por qué? Cuando la Biblia dice que el término que utiliza es que van a perecer, que van a ser, dice, destruidos, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. La gente va a desear venir delante de Dios en clamores y van a desear que Dios los escuche cuando vean la mano de Jehová sobre ellos. ¿Pero por qué causa esto?
Porque cuando usted ve que un cristiano se aparta del evangelio, lo que comienza a hacer son vilezas, actos, hermanos, de pecados despreciables, porque ya no son de la viña de Dios, sino que son, hermanos, frutos, como dice la Biblia, de vides extrañas, de vides de allá, hermanos, que no fueron escogidos, sino que se dañaron, se volvieron racimos amargos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha enviado todo el tiempo profetas para hablarle al pueblo de Israel. Como hoy en día en cualquier esquina de este planeta Tierra hay un evangélico predicando, hay una iglesia abierta, hay gente predicando. Pero ¿qué dice la Biblia? Yo los envié desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, no inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y han hecho peor que sus padres. ¿Qué te he hecho?, le dijo Dios al pueblo de Israel en Miqueas 6:3. ¿En qué te he molestado? Respóndeme, por favor. ¿Qué he hecho contra ti? Así que es algo para aprender, hermanos. Algo que quiero dejar hasta aquí el día de hoy, solo para que vea que este es un tema, hermanos, para meditación. Dios nos ha plantado a nosotros en el huerto de su viña, de su pueblo, pero Dios espera que nosotros produzcamos frutos buenos. Un creyente no puede andar, hermanos, teniendo el nombre de cristiano y practicando una vida de inmoralidad, de pecados. No puede el creyente engañar a Dios, no puede, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Su fruto es bueno, segará bendición. Su fruto es malo, segará frutos de corrupción. Bendito sea el nombre de Dios. No podemos engañar a Dios. Usted y yo somos plantío de Jehová. Aunque usted no lo sepa, la Biblia nos pone que somos parte de este viñedo. Y espera a Dios que le produzcamos frutos buenos. En el resto de la semana le hablaré cómo es que Dios, bendito sea el nombre de Dios, permite que esta viña crezca y se arraigue sobre la tierra hasta llegar a los gentiles. Vamos a hablarle cómo espera Dios que le atendamos. ¿Qué pasa con aquellos que desechan la palabra? Vamos a aprender, hermanos, cómo quitar, bendito sea el nombre de Dios, todo aquello que estorba en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos, se vuelve infructuosa una vida? ¿Por qué no da frutos? Todo eso lo vamos a aprender en el resto de los días. ¿Cuáles son los enemigos de la viña de Dios? Son muchas cosas, hermanos. Una enseñanza muy preciosa que yo quiero explicar poco a poco para que usted comprenda y aprendamos juntos en este camino. Hoy quiero orar. Quiero dejar hasta aquí esta enseñanza para que Dios le añada lo que le tiene que añadir. Y quiero orar esta hora. Padre y buen Dios que está en los cielos, le pido en esta mañana que sea usted obrando en los corazones, Señor, haciéndonos sentir cuál es la verdadera necesidad en la que debemos enfocarnos espiritualmente hablando. Señor, que nuestras vidas sean gratas delante de su presencia. Es un trabajo que usted hace con su espíritu cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza, disponemos el corazón para rendirnos, para cedérselo a usted. Haga con nosotros la obra que ha comenzado a hacer, Señor. Bendito sea su nombre. Gracias por el cuidado y la protección. Gracias por darnos el entendimiento de su palabra. Gracias también por poner en nosotros un corazón que quiera, Señor, ceder a rendirse a usted. Ayude al pueblo de Dios en cualquier parte del mundo, a todo su pueblo, a toda su viña, donde quiera que esté. Que sean, Padre, limpios sus corazones. Que sean, Padre Santo, frutos
espirituales, apacibles. Dios mío, que rinda su iglesia delante de su presencia. Ayude a aquellos que están batallando para rendir su corazón, aquellos que les cuesta, Dios mío, ceder a Dios, aquellos que les invade, les visita la desobediencia, la rebeldía, Señor, aquellos que no han entendido tan siquiera cuál es el papel de esta iglesia en la tierra. Yo le pido, Señor, discernimiento de espíritu, entendimiento, sabiduría de Dios en los hombres para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, para que nos encaminemos en ella. Padre Santo, en esta hora le pido que sea su preciosa mano poderosa obrando, Señor, en los corazones. Padre Santo, glorifíquese grandemente, Señor. En el nombre de Jesucristo le pedimos bendición, Padre Santo, sobre el pueblo de Dios, salvación para los que no creen, alcance a los perdidos, sálvelos, familiares nuestros, amistades nuestras, vecinos alrededor. Ojalá conozcan a Dios, conozcan la verdad, se amparen a ella, se refugien en ella, vengan a ser plantíos escogidos de Dios, para que produzcan frutos buenos, agradables, perfectos, Señor. En el nombre de Jesucristo le pido, Señor, que nos ayude, Padre Santo, a todos. Glorifíquese grandemente esta mañana con esta palabra. Deje que el Espíritu Santo la discierna en el corazón de los hombres. En el nombre de Jesucristo, Señor, se lo pedimos, Padre Santo. Glorifíquese grandemente, oh Dios. Aleluya. Vamos a buscar un canto, hermanos, para ponerlo en esta mañana y usted se pueda deleitar en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a poner este canto que se titula Pero a quién más vamos a adorarle. Muchas cosas bellas que inspiran una canción. Unos cantan a la vida y otros cantan a un amor. Es por eso que no entienden la razón de mi canción, porque habiendo tantas cosas solo le canto al Señor. Pero ¿a quién más voy a cantarle? Si la única razón que inspira mi corazón es aquel que en el Calvario su vida entregó y su sangre derramó. Pero ¿a quién más voy a cantarle? Si la única razón que inspira mi corazón es aquel que en el Calvario su vida entregó, mis pecados perdonó, y su nombre es Jesús, y su nombre es Jesús, y su nombre es Jesús, y su nombre es Jesús. Las estrellas en el cielo irradian con su fulgor, pero ninguna se compara a la hermosura del Señor. Es por eso que yo vengo a entregarle mi canción a aquel que a mi vida le da la inspiración. Pero ¿a quién más